¿Y si te dijera que hay personas que pasan meses, incluso años, tomando antiácidos para algo que no es gastritis? Personas que sienten ardor después de comer, hinchazón en el abdomen o esa sensación de llenura que aparece todos los días, y que creen que el problema está en el estómago. Pero en algunos casos, el problema no está en el estómago. Está en otra parte del sistema digestivo. Una parte donde puede crecer algo mucho más serio durante años sin ser detectado. Escúchame bien. El cáncer de colon es uno de los tipos de cáncer más mortales en el mundo. Y sin embargo, más del 60% de los casos se detectan tarde. No porque el cuerpo no envíe señales. Las envía. Las envía mucho antes de que el diagnóstico sea urgente. El problema es que esas señales se parecen tanto a la gastritis, la acidez o los gases, que muchas personas simplemente toman un antiácido y siguen con su vida. Mientras tanto, el problema sigue avanzando. Hoy quiero mostrarte 7 señales tempranas del cáncer de colon que muchas veces se confunden con gastritis. Señales que están documentadas en la medicina y que podrían ayudarte a detectar un problema mucho antes de que sea demasiado tarde. Pero hay una en particular que me preocupa más que todas. La señal número 4. Porque es la que más pacientes ignoran durante años. Ahora sí. Empecemos con la primera. El ardor que no tiene horario, la gastritis y el reflujo suelen tener un patrón bastante claro. Aparecen después de comer ciertos alimentos, especialmente comidas muy grasosas, café, alcohol o alimentos picantes. Muchas personas también sienten ardor cuando el estómago está vacío. Y lo más importante, ese ardor suele mejorar cuando cambias la dieta o tomas antiácidos. Pero hay un tipo de ardor que se comporta de forma muy diferente. Un ardor que aparece sin relación clara con lo que comes. Un ardor que mejora algunos días, pero vuelve a aparecer sin explicación. Un ardor que lleva semanas o incluso meses tratando con antiácidos y que sigue regresando. Cuando eso ocurre, el problema puede no estar en el estómago. Puede estar en otra parte del abdomen. Cuando aparece una masa en el colon derecho, esa zona puede generar inflamación que activa los mismos nervios que comparten conexión con el estómago. El resultado es algo muy curioso. El cerebro interpreta ese malestar como si fuera ardor en la boca del estómago, aunque el problema real esté en el colon. He visto pacientes que pasan meses tratando una supuesta gastritis, cuando en realidad el origen estaba en otra parte del sistema digestivo. Por eso hay una regla muy importante que quiero que recuerdes. Si llevas más de 4 semanas con ardor persistente que no mejora de forma clara con tratamiento o cambios en la dieta, merece una evaluación más profunda. Porque cuando el patrón no encaja con gastritis, vale la pena investigar más. Y la siguiente señal es todavía más engañosa. Porque aparece de una forma tan gradual que muchas personas ni siquiera notan que algo cambió. Esta es una de las señales más importantes de esta lista. Y paradójicamente, también una de las que más se ignora. No porque las personas no la noten, sino porque ocurre de forma tan gradual que termina pareciendo normal. Antes ibas al baño todos los días. Aproximadamente a la misma hora. Sin esfuerzo. Sin dolor. Pero con el tiempo algo empezó a cambiar. Ahora vas cada 2 o 3 días. O al revés. Antes ibas una vez al día y ahora vas 3 veces. O quizá ocurre algo todavía más confuso. Tienes 2 o 3 días de estreñimiento y después 1 o 2 días con deposiciones más líquidas. Y ese ciclo empieza a repetirse semana tras semana. Muchas personas se convencen de que es el estrés. O que no están tomando suficiente agua. O que han cambiado su alimentación. Y en muchos casos eso puede ser cierto. El estrés sí puede afectar el intestino. La hidratación también. La alimentación también. Pero hay una diferencia importante entre los cambios intestinales causados por el estilo de vida
y los que pueden estar provocados por un problema estructural en el colon. Los cambios causados por dieta o estrés mejoran cuando cambias esos factores. Pero cuando existe un obstáculo dentro del colon, el patrón suele persistir. Porque la causa sigue ahí. Cuando un tumor comienza a crecer dentro del colon, puede actuar como un bloqueo parcial dentro del intestino. Imagina una manguera por donde pasa agua. Si dentro de esa manguera empieza a crecer una pequeña obstrucción, al principio el flujo cambia solo un poco. Pero con el tiempo el paso del contenido se vuelve más irregular. A veces el intestino empuja con más fuerza. A veces se acumula contenido antes del obstáculo. Y eso genera ese patrón tan extraño de estreñimiento alternado con episodios de diarrea. En medicina existe un término muy específico para este patrón. Se llama alternancia del hábito intestinal. Y es uno de los signos que más llaman la atención cuando se investiga el cáncer de colon. Lo que lo hace tan fácil de ignorar es que muchas veces viene acompañado de síntomas muy comunes. Gases. Distensión abdominal. Malestar en el vientre. Síntomas que muchas personas atribuyen inmediatamente a algo que comieron. Pero hay una regla sencilla que quiero que recuerdes. Si un cambio en tu hábito intestinal dura más de 3 semanas y no mejora cuando corriges tu dieta o tu rutina, merece ser evaluado por un médico. No porque necesariamente sea algo grave. En la mayoría de los casos no lo será. Pero cuando sí lo es, detectarlo a tiempo cambia completamente el pronóstico. Y la siguiente señal es una de las más ignoradas de todas. Porque muchas personas creen que el cansancio que sienten es simplemente parte de la vida diaria. Pero en algunos casos, el cuerpo está tratando de decir algo más. Esta señal es una de las que más fácilmente se descarta. Y lo entiendo perfectamente. Vivimos en una época en la que el cansancio parece ser parte normal de la vida. Trabajas muchas horas. Duermes poco. Tienes responsabilidades que no paran. Y al final del día es normal sentirte agotado. Pero hay una fatiga que es diferente a ese cansancio cotidiano. Y aprender a reconocer esa diferencia puede ser muy importante. El cansancio normal mejora cuando descansas. Duermes bien 1 o 2 noches y al día siguiente te sientes mejor. La fatiga que preocupa es distinta. Es la que sigue ahí incluso después de dormir. La que aparece cuando haces actividades que antes no te costaban esfuerzo. Subir unas escaleras. Caminar unas cuadras. Hacer tareas cotidianas. Esa fatiga muchas veces viene acompañada de otros síntomas. Palidez en la piel. Falta de aire al hacer pequeños esfuerzos. Palpitaciones. Sensación de debilidad constante. Cuando estos síntomas aparecen juntos, muchas veces hay una causa médica detrás. Una de las más comunes es la anemia. Y aquí es donde el cáncer de colon puede jugar un papel silencioso. Muchos tumores en el colon, especialmente en la parte derecha del intestino, pueden sangrar lentamente. No es un sangrado visible. No es sangre que aparezca en el papel higiénico. Son pequeñas cantidades de sangre que se mezclan con el contenido intestinal. Cantidades tan pequeñas que pasan desapercibidas durante meses. Pero esas pequeñas pérdidas de sangre se acumulan con el tiempo. Día tras día. Semana tras semana. Mes tras mes. Y el resultado es una pérdida progresiva de hierro en el cuerpo. Lo que finalmente produce una anemia por deficiencia de hierro. El problema es que esta anemia aparece de forma tan gradual que muchas personas simplemente se acostumbran al cansancio. Piensan que es el trabajo, el estrés, la edad. Pero el cuerpo está enviando una señal. Una señal de que algo está provocando esa pérdida de sangre. Y aquí hay una regla importante. Cuando un adulto mayor de 40 años presenta anemia por falta de hierro, una de las cosas que los médicos deben investigar es el sistema digestivo.
No solo el estómago, también el colon. Porque muchas veces el tratamiento se queda en algo superficial. Se recetan suplementos de hierro. La hemoglobina mejora por un tiempo. Pero nadie investiga de dónde viene realmente la pérdida de hierro. Por eso, si alguna vez te han diagnosticado anemia por falta de hierro, vale la pena hacer una pregunta muy simple. ¿De dónde está perdiendo hierro mi cuerpo? Esa pregunta puede llevar a una investigación mucho más completa. Y eso nos lleva a una de las señales más importantes de este vídeo. Una señal que muchas personas ven, pero que casi siempre atribuyen a algo mucho más común. Esta es la señal que más pacientes ignoran durante años. No porque no la vean, sino porque cuando aparece, muchas personas ya tienen una explicación lista. Las hemorroides. Y es una explicación muy común. De hecho, se estima que cerca del 75% de los adultos tendrá hemorroides en algún momento de su vida. Por eso cuando aparece sangre al ir al baño, muchas personas asumen inmediatamente que esa es la causa. Pero hay algo importante que entender. Las hemorroides son la causa más frecuente de sangrado rectal. Pero no son la única. El sangrado producido por hemorroides suele tener ciertas características. Sangre roja brillante. Aparece en el papel higiénico o en la superficie de las heces. Y muchas veces está asociado a esfuerzo al evacuar. Pero el sangrado relacionado con un tumor en el colon puede verse diferente. La sangre puede aparecer mezclada con las heces. El color puede ser más oscuro. A veces casi marrón o vino oscuro. En otros casos la sangre ni siquiera es visible. Especialmente cuando el tumor está en el lado derecho del colon. En esos casos la sangre recorre todo el intestino antes de salir del cuerpo. Durante ese recorrido se oxida. Y termina siendo invisible a simple vista. El único modo de detectarla es mediante una prueba llamada sangre oculta en heces. Por eso existe una regla médica muy clara. Cualquier sangrado rectal en una persona mayor de 40 años debe ser evaluado. Incluso si la persona tiene hemorroides. Porque las hemorroides pueden existir y al mismo tiempo puede haber otro problema más arriba en el colon. Detectar esa diferencia a tiempo puede cambiar completamente el pronóstico. Y la siguiente señal es una de las más desconcertantes para muchas personas. Porque el dolor no se comporta como el dolor típico del estómago. De hecho, parece moverse dentro del abdomen. Esta señal es especialmente desconcertante para quien la experimenta. Porque no se comporta como el dolor típico de la gastritis. La gastritis suele tener un punto muy específico. El dolor aparece en la boca del estómago, justo debajo del esternón. Y muchas veces sigue un patrón bastante claro. Empeora después de comer ciertos alimentos. Mejora con antiácidos. O aparece cuando el estómago está vacío. Pero el dolor relacionado con un problema en el colon puede comportarse de forma muy diferente. Es un dolor que no tiene una ubicación fija. Un día lo sientes del lado derecho del abdomen. Al día siguiente parece estar en el centro. Otro día aparece más abajo, cerca de la parte inferior del vientre. Es un dolor que cambia de lugar. Por eso muchas personas creen que son gases. O que algo que comieron les cayó mal. Porque la molestia aparece, desaparece durante algunos días y luego vuelve. Pero en otro punto del abdomen. La razón de este comportamiento tiene que ver con la forma del colon. El colon recorre prácticamente todo el abdomen. Sube por el lado derecho. Cruza por la parte superior. Y baja por el lado izquierdo. Cuando existe un obstáculo dentro del colon, como una masa que comienza a crecer, el contenido intestinal encuentra resistencia al pasar. Esa resistencia genera presión en diferentes partes del intestino. Y dependiendo del momento del tránsito intestinal, el dolor puede sentirse en distintos puntos.
A veces aparece como una presión, otras veces como un cólico, o como una sensación de gas atrapado. Muchas personas lo describen exactamente así, como un dolor que viene y va, que a veces mejora después de ir al baño, pero que termina regresando días después. Lo que distingue este tipo de dolor es su persistencia en el tiempo. No es un episodio aislado. Es algo que aparece durante semanas, a veces incluso meses, y que no responde de forma consistente a medicamentos para gastritis o gases. Por eso existe una recomendación práctica muy útil. Si tienes un dolor abdominal que lleva varias semanas apareciendo y desapareciendo, una buena idea es llevar un pequeño registro. Anotar cuándo aparece. ¿En qué parte del abdomen lo sientes? ¿Qué estabas haciendo cuando comenzó? Y si hay otros síntomas asociados. Ese tipo de información puede ayudar mucho al médico a entender el patrón del dolor. Porque muchas veces ese patrón es la pista que permite descubrir la causa. Y hay otra señal que muchas personas interpretan como algo positivo, cuando en realidad puede ser una advertencia importante. En una cultura donde muchas personas luchan por bajar de peso, perder algunos kilos sin intentarlo puede parecer algo bueno. La ropa empieza a quedar más suelta. El cinturón necesita un agujero menos. Y muchas personas simplemente lo atribuyen al estrés o a cambios en la rutina. Pero en medicina, la pérdida de peso involuntaria es una señal que siempre debe investigarse. Especialmente cuando ocurre sin cambios en la alimentación o en la actividad física. Existe una referencia muy clara que utilizan los médicos. Perder más del 5% del peso corporal en 6 meses sin proponérselo. Por ejemplo, si una persona pesa 80 kilos, perder más de 4 kilos en ese tiempo sin haber hecho dieta merece una evaluación médica. La razón es que el cuerpo normalmente no pierde peso de forma significativa sin una causa. Y una de las causas posibles es que algo dentro del organismo esté consumiendo energía de manera anormal. Las células cancerosas tienen un metabolismo muy activo. Consumen grandes cantidades de energía. Y además generan inflamación dentro del cuerpo. Esa inflamación libera sustancias que pueden afectar el apetito y el metabolismo. En algunos casos las personas siguen comiendo con normalidad, pero aún así continúan perdiendo peso. Porque el cuerpo está gastando más energía de lo habitual. Otra razón puede ser que el tránsito intestinal se vea alterado. Si el contenido intestinal no se mueve correctamente, la absorción de nutrientes también puede verse afectada. El resultado final es una pérdida progresiva de peso. Por eso hay una recomendación sencilla que muchos médicos dan a sus pacientes mayores de 40 años. Pesarse al menos una vez al mes. Siempre en condiciones similares. Y llevar un registro. Ese registro puede ayudar a detectar cambios que de otro modo pasarían desapercibidos. Pero todavía nos queda una última señal. Una señal que muchas personas describen como una sensación muy incómoda, pero que pocas veces saben cómo explicar. Esta última señal tiene un nombre médico muy específico. Se llama tenesmo rectal. Y describe una sensación muy particular. Es la sensación de que necesitas ir al baño urgentemente. Vas al baño, evacúas, pero cuando terminas, la sensación no desaparece del todo. Sientes que algo quedó dentro. Que no terminaste de evacuar completamente. Minutos después aparece nuevamente la urgencia. Vuelves al baño y puede que salga muy poco. O incluso nada. Pero la sensación de presión o de contenido incompleto sigue ahí. Muchas personas interpretan esto como estreñimiento. O como estrés. O piensan que simplemente necesitan comer más fibra. Pero cuando este síntoma aparece de forma persistente, puede tener otra explicación. El recto tiene receptores nerviosos cuya función es detectar cuando hay contenido que debe ser evacuado. Estos receptores responden al estiramiento de la pared del recto.
El problema es que esos receptores no pueden distinguir qué está provocando ese estiramiento. Para el sistema nervioso puede ser lo mismo, heces o una masa ocupando espacio dentro del recto. Cuando un tumor crece en esa zona, esos receptores se activan constantemente. El cerebro interpreta esa señal como una necesidad de evacuar. La persona va al baño, evacúa lo que puede. Pero la masa sigue ahí. Por eso la señal no desaparece completamente. Y la sensación de evacuación incompleta continúa. Este síntoma puede ser particularmente confuso porque a veces aparece sin otros síntomas evidentes. Las heces pueden verse normales. Puede no haber sangre visible. Puede no haber dolor intenso. Solo esa sensación persistente de que el intestino no se vacía completamente. Cuando este síntoma aparece durante varias semanas, especialmente en personas mayores de 40 años, merece una evaluación médica. Porque el tenesmo rectal es uno de los síntomas clásicos cuando existe un problema en el recto o en el colon distal. Hemos visto hoy 7 señales tempranas que muchas veces se confunden con problemas digestivos comunes. La primera señal fue el ardor persistente que no responde al tratamiento típico de gastritis. La segunda señal fue el cambio en el hábito intestinal que dura más de 3 semanas. La tercera señal fue la fatiga constante causada por anemia. La cuarta señal fue la presencia de sangre en las heces o sangrado rectal. La quinta señal fue el dolor abdominal que cambia de lugar dentro del abdomen. La sexta señal fue la pérdida de peso involuntaria. Y la séptima señal fue la sensación persistente de evacuación incompleta. Cada una de estas señales, por separado, puede tener muchas causas diferentes. Pero cuando persisten en el tiempo o aparecen juntas, merecen ser investigadas. Hay algo que quiero que recuerdes de este vídeo. El cuerpo rara vez grita cuando algo empieza a fallar en el colon. Generalmente susurra. Envía pequeñas señales. Un ardor que no encaja del todo. Un cambio intestinal que se vuelve la nueva normalidad. Un cansancio que no mejora con descanso. Síntomas que muchas veces se explican fácilmente y por eso mismo se ignoran. El problema no es buscar una explicación tranquilizadora una vez. El problema es cuando esa explicación se repite durante meses, mientras el problema real sigue avanzando. Detectar el cáncer de colon en etapa temprana cambia completamente el pronóstico. Cuando se detecta en etapa 1, la tasa de supervivencia supera el 90%. Cuando se detecta en etapas avanzadas, ese número cae drásticamente. La diferencia entre esos dos escenarios muchas veces es el momento del diagnóstico. Las guías médicas actuales recomiendan iniciar el tamizaje del cáncer de colon a partir de los 45 años en personas sin factores de riesgo. Si existen antecedentes familiares o ciertas enfermedades intestinales, ese estudio puede recomendarse incluso antes. La colonoscopía no solo permite detectar cáncer, también permite retirar pólipos antes de que se transformen en cáncer. Por eso se considera uno de los estudios más efectivos en medicina preventiva. Ahora quiero hacerte una pregunta. Mientras escuchabas este vídeo, ¿pensaste en alguno de estos síntomas? Tal vez algo que te haya ocurrido a ti o a alguien cercano. Cuéntamelo en los comentarios. No para hacer diagnósticos a distancia, sino porque compartir experiencias puede ayudar a otras personas a reconocer señales que quizá están ignorando. Y si este vídeo te resultó útil, compártelo con alguien mayor de 45 años. A veces una simple información puede cambiar completamente la historia de una persona. Cuida tu salud. Y presta atención a lo que tu cuerpo intenta decirte.